Nunca debía aceptar este trabajo, no importa cuántas noches de insomnio pasen, no importa cuánto me convenza de que todo lo que vi allí abajo fue una alucinación. Sé que no lo fue, era real. Fui guardia en la prisión más secreta del mundo, un lugar que oficialmente no existe, un complejo subterráneo escondido en lo más profundo del Vaticano, donde la Iglesia mantiene en confinamiento a objetos y personas que el resto de la humanidad jamás debería conocer. No es una cárcel normal, aquí no hay ladrones, asesinos ni criminales de guerra, aquí encierran lo imposible. A veces me pregunto, ¿cuántos intentaron contar la verdad y simplemente desaparecieron? Pero ya no me importa, estoy viejo, enfermo y no tengo miedo. Antes de morir voy a dejar mi testimonio de lo que vi en esos pasillos. 6 casos, 6 horrores que desafían la lógica y la fe. Si crees que el Vaticano es solo un símbolo de espiritualidad, piénsalo otra vez. Ellos han estado ocultando a las peores abominaciones de la historia y ahora te lo voy a contar todo. La cárcel secreta del Vaticano es un lugar opresivo, es quedarse corto bajo la Basílica de San Pedro. Más allá de las criptas papales y los túneles prohibidos existe un complejo subterráneo del que nadie habla, no hay registros, no hay planos oficiales, solo aquellos que han descendido saben lo que hay allí abajo. Cuando llegué por primera vez me hicieron pasar por una serie de pasillos fríos iluminados con débiles luces fluorescentes que parpadeaban de manera inquietante. El olor a piedra húmeda y a incienso rancio llenaba el aire y el sonido de mis botas resonaba con un eco. Había silencio, un silencio demasiado denso. Los pasillos estaban alineados con gruesas puertas de acero reforzado, cada una con un pequeño visor cubierto por una placa de metal. No había nombres ni números visibles, solo símbolos tallados con precisión. Eran símbolos que no reconocía. Mi primer destino fue la celda 04, un confinamiento antiguo y especialmente resguardado. Un sacerdote de aspecto agotado me guió hasta la puerta y antes de abrir la puerta me advirtió: no leas su nombre, no respondas si te hablan, nunca te acerques demasiado. Dicho esto, corrió la placa metálica. Fue entonces cuando lo vi. Al principio mi mente no pudo procesarlo. Era una figura humana sentada en el rincón de la celda con la cabeza gacha. Su piel era grisácea como si estuviera cubierta por una fina capa de ceniza. Su cuerpo era delgado, huesudo, pero eso no fue lo que me heló la sangre. No tenía rostro, era un hombre o algo que lo había sido alguna vez, pero en su lugar donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada, solo piel lisa y tensa como si la carne hubiera sido planchada con brutalidad para borrar cualquier vestigio de identidad. En ese momento sentí una presión en el pecho como si algo me apretara los pulmones. La cosa levantó la cabeza, aunque no tenía ojos, su rostro vacío se dirigió hacia mí con una lentitud insoportable. No había manera de que pudiera verme y sin embargo sabía que lo estaba observando. Entonces sucedió algo imposible. Aquel ser se movió con una velocidad que mi cerebro no pudo procesar. Se lanzó contra la puerta de acero con tal fuerza que el impacto hizo temblar el suelo. Retrocedí instintivamente, pero su mano se deslizó por debajo de la rendija de la puerta. Sus dedos eran largos y temblaban violentamente como si estuvieran tratando de recordar cómo moverse. «Aléjate de la puerta», gritó el sacerdote tirando de mi brazo. El golpe de la cosa contra el metal sonó en el pasillo y por un segundo juro que vi la piel de su cara ondular como si tratara de formar una boca, pero no pudo. Esa noche no pude dormir. Más tarde en la sala de control me explicaron la verdad. La entidad en la celda 01 se fue encontrada en 1840 en una catedral abandonada en Francia. Los registros hablaban de un monje llamado Luis, quien había sido encontrado en la iglesia después de estar desaparecido por meses. No hablaba, no comía, no respondía. Cuando los sacerdotes lo llevaron a Roma comenzaron a notar un cambio aterrador. Sus rasgos empezaron a desvanecerse. Primero sus labios se tornaron borrosos, luego sus ojos comenzaron a perder color hasta que un día desaparecieron por completo. El Vaticano lo encerró porque no podían matarlo. No envejecía, no sangraba, ningún exorcismo tenía efecto, pero lo más aterrador es lo que sucedió con aquellos que lo miraban demasiado tiempo. Los registros indicaban que algunos guardias que habían observado su rostro por varios minutos comenzaron a olvidar su propia identidad, sus nombres, sus rostros, incluso sus propios recuerdos. La orden era clara: nunca lo mires demasiado tiempo. Esa noche, mientras hacía mi ronda en los pasillos, sentí algo extraño en el aire, una presencia pesada, algo que no debería estar allí. Me detuve por instinto y entonces escuché
Un susurro débil áspero proveniente de la celda 014. Ayúdame. Me quedé helado. Me habían dicho que el hombre sin rostro no hablaba, de que ni siquiera tenía la capacidad de hacerlo, y sin embargo allí estaba pidiendo ayuda. Con una voz que sonaba demasiado humana retrocedí lentamente sin apartar la vista de la puerta. No debía responder, lo sabía. Pero algo en su tono me provocó una duda fugaz. Antes de dar la vuelta, algo me dejó paralizado en la mirilla metálica cubierta de polvo y humedad. Una silueta comenzó a formarse. Era como si alguien al otro lado presionara su rostro sin facciones. Pensé 2 veces y corrí sin mirar atrás, y nunca volví a acercarme a esa celda. Ese fue el primer caso. Pero hay cosas mucho peores en esa prisión. El caso del hombre sin rostro me dejó con una sensación de opresión en el pecho durante semanas. Sin embargo, ese fue solo mi primer roce con el horror que el Vaticano mantenía oculto. Había algo peor, algo que desafiaba la propia naturaleza de la muerte. Fue un mes después de mi llegada cuando me asignaron vigilancia en una sección más profunda de la prisión. Bajamos 5 niveles más. Allí el aire se sentía más pesado, cargado de humedad y un olor indescriptible, una mezcla entre incienso rancio y carne en descomposición. El pasillo era más angosto. No había celdas convencionales, solo enormes ataúdes de piedra sellados con gruesas cadenas y símbolos religiosos esculpidos en la superficie. Uno de los sacerdotes notó mi incomodidad y se tomó un momento para explicarme: aquí guardamos los cuerpos que no deberían seguir existiendo. No entendía a qué se refería hasta que llegamos a mi puesto. Mi asignación era vigilar el ataúd XB2. Al acercarme sentí algo inquietante. La piedra del ataúd no estaba fría como debería. En cambio, estaba tibia, un calor sutil, como si algo dentro aún respirara. ¿Qué hay aquí dentro?, pregunté con la garganta seca. El sacerdote me miró con cansancio, como si hubiera respondido aquella pregunta demasiadas veces. Santa Cecilia. Mi mente se congeló. Santa Cecilia. Había oído su nombre en la escuela católica, la mártir del siglo X ejecutada por negarse a renunciar a su fe. Según la historia había sido decapitada, pero está muerta, murmuró. Era clara. No debía acercarme demasiado al ataúd, tampoco escuchar los sonidos que vinieran de su interior. Sonidos. No entendía a qué se referían esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada lo descubrí. Mientras recorría el pasillo escuché algo. Un golpe seco provenía del ataúd. Me detuve y contuve la respiración. El sonido se repitió, un golpe luego y después otro más. Algo dentro rascaba la piedra con uñas débiles pero insistentes. Me acerqué un poco más y entonces lo escuché con claridad. No era un murmullo incomprensible ni un gruñido demoníaco. Era una voz femenina dulce que rezaba. Mi cuerpo entero se paralizó. Ese sonido no provenía del interior de la piedra, provenía de mi cabeza. No era un susurro externo, sino algo que resonaba dentro de mi cráneo como un eco sagrado y profano a la vez. Me alejé lentamente sintiendo una certeza perturbadora. Lo que estaba detrás de esa tumba estaba despierto y sabía que yo estaba allí a la mañana siguiente. La verdad, Santa Cecilia nunca murió. Cuando intentaron decapitar su cabeza no se desprendió. La herida cicatrizó en segundos y su cuerpo se negó a morir. Después de 3 días de agonía inexplicable, la iglesia la enterró viva, esperando que el tiempo hiciera lo que la ejecución no pudo. Pero el tiempo no la tocó. Siglos después, cuando abrieron su tumba por primera vez, la encontraron intacta. No era un cadáver preservado, sino que estaba viva. Respiraba, sus ojos seguían abiertos, su boca aún se movía susurrando oraciones sin cesar. La sellaron en una nueva tumba. Pero no pudieron matarla. Su cuerpo no envejecía, no se descomponía y nunca dejaba de rezar. Aquella noche fui asignado nuevamente a la misma área. No quise acercarme al ataúd, no quise escuchar la voz. Pero entonces algo cambió. A las 3:33 de la mañana el sonido del rezo se detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por primera vez en siglos Santa Cecilia había dejado de orar. El silencio era absoluto y entonces vi una grieta en la piedra que estaba allí antes. Se iluminó con un débil resplandor rojizo. Algo se movió en su interior y algo me miró desde adentro. No sé qué vi, pero sé que me vio a mí también. Desde esa noche jamás volví a ser el mismo. Este fue el segundo caso. Pero hay 4 más, cada uno peor que el anterior. De todos los horrores que vi en la cárcel secreta del Vaticano, pocos me hicieron sentir una repulsión tan intensa como la estatuilla de la Macumba.
Cuando llegué a la prisión me dijeron que algunas celdas no contenían personas ni criaturas sino objetos artefactos con una energía oscura, artículos que no debían ser destruidos sino contenidos. Uno de estos era un pequeño ídolo de piedra oscura guardado bajo estricta vigilancia en una sala a la que pocos tenían acceso. Lo trajeron desde Brasil en 1980 después de que un sacerdote desesperado rogara al Vaticano que lo llevaran lejos de su país, que era lo suficientemente terrible como para que la Iglesia ocultara su existencia. Pero yo la vi y supe que nunca debimos traerla aquí. Los registros oficiales de la prisión cuentan que en el año 1980 un sacerdote brasileño llamado Padre Tomás Rocha viajó al Vaticano con un solo objetivo: deshacerse de la estatuilla. Era una figurilla tallada en una piedra negra opaca de unos 30 cm de alto, representando a un ser humano con múltiples ojos esculpidos. Su rostro y torso no era como ningún santo ni deidad conocida, no tenía nombre, su forma era imposible de clasificar, un fragmento de algo antiguo olvidado. Cuando el sacerdote llegó tenía los ojos hundidos y las manos temblorosas. Su rostro era el de alguien que había visto el infierno de cerca. La Iglesia no quiso destruirla, dijeron que había cosas en el mundo que no podían ser erradicadas, solo contenidas, así que la guardaron en las profundidades de la prisión. Poco después el padre Rocha fue encontrado muerto en su habitación. Se había arrancado los ojos con sus propias manos. Cuando me asignaron la vigilancia de la sala donde la guardaban, ya había oído rumores, decían que nadie podía permanecer allí demasiado tiempo, que la sala hacía cosas en la mente. También decían que la figurilla se movía sola. Pensé que eran solo supersticiones. La miré en la sala, la cual era pequeña, con paredes de piedra cubiertas de símbolos religiosos. En el centro una enorme vitrina de cristal reforzado contenía la estatuilla. En apariencia permanecía inmóvil, pero algo estaba mal, no podía dejar de mirarla. La piedra negra con la que estaba hecha no reflejaba la luz, no importaba desde qué ángulo la observara, su superficie absorbía la claridad de la habitación y sus ojos eran simples esferas talladas en la roca. Pero cuando fijé la vista en ellas algo me devolvió la mirada. Entonces lo escuché, un susurro en portugués, no entendí la frase exacta. Desde esa noche tuve pesadillas, soñé con la selva brasileña, con ruinas, con cuerpos sin ojos colgados de los árboles. El aire era espeso, cargado de un murmullo incomprensible, y cada vez que veía mi reflejo en un espejo sentía que mis ojos no eran míos, algo al otro lado miraba a través de mí. Los sacerdotes del Vaticano sabían lo que hacía la estatuilla. Descubrieron que quien la observaba demasiado tiempo comenzaba a ver cosas, sombras en los rincones, figuras imposibles, rostros con demasiados ojos. Algunos prisioneros intentaron atacarla en el pasado con la mirada fija, por eso la guardaban bajo llave, por eso nadie debía tocarla. Un mes después de mi primer encuentro con la figurilla ocurrió un incidente. Un sacerdote joven nuevo en la prisión entró a la sala. Nadie sabe por qué lo hizo, tal vez la estatuilla lo llamó. Las cámaras de seguridad registraron todo. El joven se quedó mirando la estatuilla durante 5 minutos sin moverse, su respiración se volvió errática. Luego, sin previo aviso, tomó la figurilla con las manos desnudas y comenzó a gritar. Sus ojos explotaron en sangre. Se arrancó la lengua con los dientes. Antes de colapsar logró murmurar una última frase en un idioma que nadie conoció. Desde ese incidente la sellaron en una urna de plomo con símbolos religiosos de todos los credos, cruces cristianas, estrellas de David, inscripciones en árabe, runas nórdicas, todo lo que pudiera servir para mantenerla contenida. No sé si sigue en la prisión o si el Vaticano la movió a otro lugar más seguro, pero lo que sé es que a veces en mis pesadillas todavía la veo y ella también me ve. Había visto criaturas imposibles, objetos malditos y entidades que desafiaban la muerte. Había enfrentado horrores que retorcían la mente y descomponía el alma. Pero nada me preparó para la celda 066. Allí no había monstruos, no había cadáveres malditos ni artefactos oscuros, solo había un niño, un joven de 10 años. Pero él era sin duda lo más aterrador de la cárcel secreta del Vaticano. Nunca supe de dónde venía. Según los registros, apareció en un convento en Sicilia en 1997. Los monjes lo encontraron sentado en el altar principal de la iglesia, desnudo, cubierto de marcas extrañas y con una sonrisa en el rostro. Cuando le preguntaron su nombre no respondió. Cuando intentaron tocarlo empezó a hablar.
Pero no en italiano ni en latín ni en ningún idioma humano. Sus palabras eran guturales inhumanas, un rugido mezclado con un susurro como si dos voces hablaran desde su boca. Al mismo tiempo los monjes intentaron bautizarlo, pero el agua bendita hirvió al tocar su piel. Intentaron exorcizar. Uno de los sacerdotes murió de un infarto en plena oración. Finalmente llamaron al Vaticano y desde ese día el niño fue encerrado en la celda 066. Me asignaron vigilancia en su celda una sola vez. Los guardias no hablaban de él, se limitaban a mirarme con lástima. No le respondas, fue la única advertencia. Cuando abrí la mirilla de la puerta lo vi, estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, no se movía, no parpadeaba, su piel era pálida casi grisácea y su cabello oscuro y ralo parecía pegado a su cabeza como si nunca lo hubieran bañado, pero lo peor eran sus ojos, eran negros, completamente negros, no había iris, no había pupilas, solo vacío, y entonces sonrió. Su boca era demasiado grande para su rostro infantil, sus dientes eran perfectos, alineados pero no humanos, eran diminutos y afilados como agujas, y luego habló. Hola, su voz era dulce, inocente como la de cualquier niño, pero algo en ella estaba mal, no sé cómo explicarlo, no era el tono ni la forma en la que pronunciaba las palabras, era como si hubiera algo más detrás de su voz, algo que no era humano. No respondí, solo observé en silencio. Él inclinó la cabeza como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Tienes miedo? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No debía hablar, no debía responder. El niño sonrió aún más. Ellos te dijeron que no me hablaras, ¿verdad? Me aferré a mirar como un náufrago a un pedazo de madera, porque si me hablas puedo entrar en ti. Retrocedí. Está bien, no tienes que hablarme. Se encogió de hombros. Igual ya sé todo sobre ti. Su tono era juguetón, casi burlón, y entonces dijo mi nombre completo, dicho con una voz que no debería conocerlo. Sé quién eres, sé lo que hiciste, sé por qué aceptaste este trabajo. Mi corazón se detuvo. El niño empezó a reír. Pero no como un niño normal, era una risa seca, sin aire, sin emoción, y de pronto cambió. Su voz se convirtió en la voz de mi madre. ¿Por qué no me contestas, hijo? Sentí arcadas, era idéntica, la misma entonación, el mismo tono cariñoso que mi madre usaba cuando era niño. Pero mi madre estaba muerta. Los golpes en la puerta me sacaron del trance. Era el sacerdote a cargo de la celda. Aléjate ahora. Me arrastró fuera del pasillo y cerró la mirilla de golpe. Solo entonces me di cuenta de que mis ojos estaban llorando sin que yo lo notara. El niño desde el otro lado de la puerta seguía riendo. Esa noche pedí explicaciones. Me dijeron que el niño nunca envejece, lleva más de 25 años encerrado y sigue teniendo 10, nunca duerme, nunca come, nunca pestañea, pero siempre está hablando. Dicen que usa voces de personas muertas para tentar a los guardias. Dicen que sabe cosas que nadie más sabe. Algunos creen que no es un niño en absoluto, que algo más lo está habitando, que Satanás está dentro de él. Pero si eso es cierto, ¿por qué no lo matan? ¿Por qué el Vaticano lo mantiene con vida? Nadie lo sabe. Pedí que me reasignaran lejos de la celda 066 pero a veces cuando pasaba por ese pasillo podía escuchar su risa, y una noche mientras intentaba dormir una voz me despertó. No estaba en la prisión, no estaba en su celda, estaba en mi habitación junto a mi oído, susurrando con voz infantil buenas noches. Desde entonces nunca volví a mirar dentro de esa celda. Creía que nada podía aterrar más. Después de lo que vi en la celda del niño pensé que había llegado al límite de lo comprensible, que nada podía ser peor. Pero en donde me asignaron la vigilancia, en el sector de los condenados, el lugar donde el Vaticano guarda a los que ya no son humanos, aquellos que alguna vez sirvieron a Dios y fueron abandonados por Él. Aquellos que cruzaron un umbral del que no hay retorno. Allí vi algo que hizo tambalear mi fe y me obligó a replantearme todo lo que creía cierto. Allí vivía la monja de los ojos negros. Ella llegó a la prisión en 1948 después de que la iglesia arrasara con su convento. No sé cuántos documentos destruyeron ni cuántas personas silenciaron. Pero lo que sucedió en aquel monasterio nunca fue contado al mundo. Lo único que trascendió fue el relato oficial del Vaticano, un caso de posesión masiva, pero los registros internos decían otra cosa. Decían que las monjas de aquel convento no fueron poseídas por demonios, sino que fueron abandonadas por Dios. Solo una sobrevivió, su nombre era Sor María Elena. Desde entonces permanece en la cárcel secreta del Vaticano, encerrada en la celda 099F. Cuando me llevaron a su área por primera vez noté que su celda era diferente. No tenía rejas ni ventanas, solo una gruesa puerta de madera negra con un único detalle perturbador: una cruz invertida clavada en el centro.
Me estremecí al verla. No abras la puerta, me advirtió el sacerdote que me acompañaba. No dijo nada más, no ofreció más explicaciones, solo se limitó a correr la mirilla metálica y entonces la vi. Sor María Elena estaba de pie en el centro de la celda. Su hábito estaba sucio, rasgado como si hubiera sido enterrado y luego desenterrado. Su piel era pálida grisácea, sus manos delgadas y sus uñas largas y amarillentas permanecían cruzadas en un gesto de oración, pero su boca se movía murmurando un rezo en latín. Era un rezo lento, monótono, sin emoción. No sé por qué, pero tuve la certeza de que no era a Dios a quien rezaba. La sensación de inquietud aumentó cuando de repente Sor María Elena levantó la cabeza y la mirilla se oscureció. No fue por la falta de luz, fue por sus ojos. Sus ojos eran completamente negros, no tenían iris, no tenían pupilas, solo un abismo oscuro sin fondo. Por primera vez en años Sor María Elena dejó de rezar y me habló. Su voz fue un susurro débil, casi dulce, pero las palabras hicieron que mi piel se erizara. No es el infierno lo que temes. Mi cuerpo entero se paralizó, un escalofrío recorrió mi espalda y mi respiración se volvió irregular. Entonces ella continuó: es lo que viene después. Sentí que mis manos comenzaban a temblar, quise alejarme, pero mis piernas se negaron a responder. Fue entonces cuando pronunció la peor pregunta de todas: ¿sabes qué le pasó a Dios? Intenté retroceder, pero mis rodillas no tenían fuerzas, mi mente suplicaba moverse, pero mi cuerpo estaba atrapado en el horror. Sor María Elena sonrió y luego habló en un idioma que no existe. No eran palabras humanas, pero mi mente las entendió perfectamente. No puedo repetir lo que dijo. No puedo siquiera pensarlo sin sentir náuseas. Fue entonces cuando la celda entera tembló, las luces parpadear violentamente, un estruendo sacudió la puerta como si algo la golpeara desde dentro con una fuerza inhumana. No esperé más, corrí, no volví a mirar dentro, no volví a pronunciar esas palabras, pero hasta el día de hoy a veces las recuerdo y cuando las repito en mi mente algo me susurra de vuelta. Estos encuentros dejaron cicatrices en mi mente, recuerdos que nunca podré borrar, pero el caso final es la razón por la que nunca hablo de lo que vi en la cárcel secreta del Vaticano, porque si es cierto lo que vi, entonces todo lo que creemos sobre el cielo y el infierno es una mentira. Este es el caso 6, el ángel encarcelado. Nadie sabía cuándo llegó ni quién lo trajo, no había registros, no existían documentos oficiales, ni siquiera menciones en los archivos más secretos. Pero en lo más profundo de la prisión, más abajo que cualquier celda o ataúd sellado, había una cámara que solo unos pocos conocían. No tenía nombre, no tenía número, solo un símbolo, un ala rota grabada en la piedra de la puerta. Una vez y solo una vez me llevaron allí, me vendaron los ojos, me hicieron jurar que nunca hablaría de lo que viera y cuando me quitaron la venda lo vi. Era un ser humanoide suspendido en el aire por gruesas cadenas negras que salían de las paredes y el suelo. Su piel era pálida, translúcida, como si la luz atravesara su carne sin iluminarla. Su cuerpo era delgado, esquelético, como si jamás hubiera comido en toda su existencia. Pero lo más aterrador eran sus alas. No eran blancas, no eran de luz, eran negras, rotas, carbonizadas en las puntas, reducidas a un eco de lo que alguna vez fueron, y lo peor aún, se movían no como un reflejo, no como el acto involuntario de un cadáver aún caliente, se agitaban lentamente como si la criatura respirara con ellas, como si a pesar de todo siguiera viva. ¿Qué es esto?, logré preguntar con la voz temblorosa. El sacerdote a mi lado no me respondió, solo se persignó con los ojos clavados en el suelo como si mirar a la criatura fuera un pecado, y entonces la criatura abrió los ojos, eran negros como el vacío, como el niño de la celda 066 de como Sor María Elena, pero había algo diferente en ella. No eran los ojos de un demonio, no eran los ojos de una maldición, eran los ojos de algo que había sido divino y ya no lo era. Y entonces habló: por que me dejaron aquí. Su voz no era humana, no era grave ni monstruosa ni gutural como en las películas de exorcismos, era perfecta, suave, luminosa, una melodía en un idioma que no entendí pero que se sentía en mis huesos, en cada fibra de mi ser. No soy lo que creen los sacerdotes. Me sacaron de la sala antes de que pudiera escuchar más, nunca me dejaron regresar, nunca me explicaron qué era, pero desde entonces cada noche en mis sueños lo veo suspendido en el aire, encadenado en la oscuridad, y escucho su voz y me pregunto: ¿era realmente un ángel caído o peor, era un ángel que había sido encarcelado por Dios? Pero si crees que los misterios de la cárcel secreta del Vaticano terminan aquí, estás muy equivocado. Aún hay mucho por contar, pero por ahora me despido.